Hola, soy Mauricio Torres Ramos y hoy vamos a continuar con la toma de decisiones. En este caso, lo que vamos a ver son los operadores lógicos. Tenemos el y condicional lógico, el o condicional lógico y la negación o el no lógico. Estos tres son los más utilizados, hay otros más que más adelante los vemos, pero estos son los que más se utilizan a la hora de programar. Por ejemplo, el y condicional lógico. Esta sería la estructura interna. Yo tengo una condición 1. Si esa condición 1 se cumple, paso a la condición 2. Si esa condición 2 se cumple, ahí entra y ejecuta la acción. Si cualquiera de las dos condiciones no se cumplen, ya directamente no entra y la acción no se ejecuta. Por ejemplo, la condición 1 bloquea la condición 2 y si la condición 2 no, tampoco se cumple, no pasa nada. Sí o sí, las dos condiciones tienen que ejecutarse para que la acción se ejecute. Condición 1 tiene que ser verdadero y la condición 2 también. Y esta sería la versión abreviada. Yo tengo condición 1 y lógico, ampersand, condición 2. Cuando la condición 1 se cumple y además la condición 2 se cumple, la acción se ejecuta. Si no, pasa de largo. Esta sería la tabla de verdad de y lógico. Por ejemplo, yo tengo condición 1 y en conjugación con la condición 2 tengo los verdaderos y los falsos. Por ejemplo, si la condición 1 es verdadero y la condición 2 es verdadero, si la condición 1 es verdadero y la condición 2 es falso, si la condición 1 es falso y la condición 2 es verdadero y si la condición 1 es falso y la condición 2 es falso. La única manera, cuando yo aplico el y lógico, la única manera que sea verdadera es que las dos condiciones sean verdaderas. Si ya cualquiera de las dos es falsa, toda la condición es falsa. Por ejemplo, si yo estoy comprobando una condición de que año sea mayor a 2000 y año sea menor a 2050. Si esa condición se cumple, la acción se ejecuta, si no, no. Por ejemplo, si año es igual a 2020, la condición 1 se cumple porque es mayor a 2000 y la condición 2 también se cumple porque es menor a 2050. Entonces, esta condición con el año 2020 me da verdadero y la acción se va a ejecutar. Para el año 2060, si bien el año es mayor a 2000, pero es menor a 2050. Entonces, como uno de los dos es falso, ya toda la combinación es falsa y la acción no se va a ejecutar. Para 1990 pasa lo mismo. La primera condición es falsa, año no es mayor a 2000, pero sí es mayor a 2050. Entonces, como la primera condición es falsa, toda la combinación es falsa. Esto vamos a ver un ejemplo. Así. Esto sería en PCInt como se vería. Si año es mayor a 2000 y año menor a 2050, entonces es verdadero. Yo ejecuto la opción de 1990 y me da falso porque no cumple la del año que sea mayor a 2000. Si yo le pongo 2010, ahí me figura como verdadero porque sí es mayor a 2000 y es menor a 2050. Sí o sí tienen que cumplir las dos condiciones. Lo mismo me pasa si yo lo ejecuto en lenguaje C#. Año es mayor a 2000, ampersand, año menor a 2050. Ahora si lo ejecuto, esto me va a dar falso porque justamente 1990 no se cumple.
le coloco 2025, me devuelve verdadero porque sí cumple las dos condiciones. Ahora, ¿cómo se conjuga si yo tengo más de dos condiciones? En este caso tengo 3, puedo tener 4, 5. Cuantas más tenga, más complejo es. Sin embargo, cuando yo utilizo ilógico para todos, para unir las condiciones, sí o sí, cada condición tiene que ser verdadero para que el conjunto general sea verdadero. Ya con uno solo que sea falso, todas las opciones van a ser falsas. La única posibilidad es que todos sean verdaderos para que sea verdadero. Eso no importa cuántas condiciones yo vaya colocando. Por ejemplo, yo tengo año mayor a 2000 y menor a 2050 y un mes mayor a 8. Justo el año 2020, el mes 10, año es mayor a 2000 y también es menor a 2050. Estas condiciones se cumplen y el mes es mayor a 10, así que los tres se cumplen, por lo tanto la combinación es verdadera. Ahora para el año 2020, las primeras dos se cumplen, pero la tercera no. Entonces yo busco, las primeras dos se cumplen en la tabla, la tercera no, entonces es falso. Toda la combinación es falsa. Cuando uno solo es falso, todo es falso. Lo mismo me pasa para 2055. Es mayor a 2000, la primera se cumple, la segunda no se cumple porque no es menor a 2050 y la tercera sí se cumple. La busco en la tabla, primera sí se cumple, la segunda no se cumple, la tercera sí se cumple, por lo tanto es falso. Año 2000 y mes 12. La primera no se cumple porque año tiene que ser mayor a 2000, si no tendría que decir mayor igual a 2000. Como no se cumple, ya toda la condición no se va a cumplir, por más que las otras dos sí. Y así es como se utiliza y condicional lógico. Ahora vamos con el o condicional lógico. El o condicional, yo comparo una condición y la otra, y no importa si una o la otra, con que una sea verdadera, la acción se va a ejecutar. En este caso, la acción es la misma, la de arriba a la de abajo. Sería la misma acción. Si la condición 1 se cumple, ejecuta la acción. Si la condición 2 se cumple, ejecuta la acción. En código iría por separado, porque si no, en este caso, ejecutaría las dos veces. Pero yo lo puedo representar de esta manera. Si la condición 1 o la condición 2 se cumplen, entonces la acción se va a ejecutar. Cualquiera de los dos, con cualquiera de los dos sea verdadero, ya la acción se ejecuta, no importa cuál. La única manera de que no se ejecute es que los dos sean falsos. Si vamos a la tabla de verdad, es la inversa del ilógico, porque el ilógico me daba todos falsos, excepto el primero que me da verdadero. En este caso me da todo verdadero, excepto para el último que es falso. O sea, con cualquiera que esté en verdadero, el grupo ya me da verdadero. La única manera que me dé falso es que la condición 1 y la condición 2 sean falsas. Esa es la única manera. Por ejemplo, yo tengo año mayor a 2000 o el código mayor a 1000, no importa. O sea, si el año es 2000, se va a ejecutar. O si el código es mayor a 1000, también se va a ejecutar. Son dos variables distintas. En este caso, por ejemplo, año es igual a 1990. La condición 1 no se cumple, pero la condición 2 sí, porque el código es mayor a 1000. Se ejecuta la acción. Año 2018, la primera acción ya se ejecuta, por más que la segunda no coincide, se va a ejecutar igual la acción. Año 1990,
La primera no cumple, la segunda tampoco. Por lo tanto, esta acción no se va a ejecutar. Ahora vemos un ejemplo de cómo es con más condiciones, más de 2 condiciones. En este caso son 3, puede ser 4, 5. Con cualquiera de las condiciones que sea verdadero, todo el conjunto es verdadero, a menos que todos sean falsos. Es la única manera de que sea falso. Entonces, si año es menor a 2000 o el año es mayor a 2050 o el código es mayor a 1000. Justamente este año menor a 2000 o año mayor a 2050 es un conjunto de que está ignorando todos los años que sean entre 2000 y 2050, porque es la única manera que los dos den falsos. Pero acá hay un tercero de que si el código es 1000 ya puede ser verdadero todo. Por ejemplo, si yo coloco año 1990, yo sé que la primera ya se cumple, no hace falta corroborar las siguientes, pero año no es mayor a 2050 y código es mayor a 1000. Con la primera ya me daba verdadero, entonces ya la acción se ejecuta. Año 2018. Acá no es menor a 2000, entonces es falso. Tampoco es mayor a 2050, también es falso. Pero el código es 5000, así que es verdadero. Todo es verdadero y se ejecuta la acción. Ahora, año 2020, no es menor a 2000, tampoco es mayor a 2050. También el código es 1500, entonces esto me da, también me da verdadero. Ahora vamos a ver un ejemplo. Año y código. Definir código como entero. Y código 5000. 2010. Entonces, año es menor a 2000 o año es mayor a 2050 o código mayor a 1000. Esto es un O. Bien, si año es menor a 2000 o año mayor a 2050 o código mayor a 1000. En este caso, año está entre 2010. Estos dos son falsos, pero es mayor a 1000, entonces me va a dar verdadero. El ejecuto verdadero. Ahora, si yo le pongo 500, o sea, si el primero y el segundo me dan falsos, ahora si el tercero también me debería devolver falso. Y ahí está, falso. O sea que la única manera que devuelva falso los O lógicos es que todos sean falsos. Si no, siempre con uno ya es suficiente para que devuelva verdadero. Esto en C# sería así. Año menor a 2000 o doble pipe, año mayor a 2050 o código mayor a 1000. Entonces yo tengo año 2025 y vamos a ponerle 5000. Entonces yo sé que uno es verdadero, entonces todo es verdadero. Porque la tercera es verdadero, por más que la primera y la segunda no. Si yo le coloco 500, es falso porque ninguna de las tres condiciones coincide.
Ahora pasamos al no lógico o la negación. La negación sirve para invertir condiciones. Por ejemplo, yo tengo una condición 1, la acción se ejecuta solo si la condición es negativa, o sea, el resultado de la condición es no. Ahí la acción se ejecutará. Si la condición se cumple por el sí, la condición entonces no se va a ejecutar. Esa es cómo trabaja el no lógico. Ahora, ¿cómo se traduce? Cuando yo coloco la negación antes de la condición, lo que hace es la condición se va a cumplir y yo lo invierto. Entonces, si la condición no se cumple, ahí recién va por el sí, porque estoy preguntando si el no se cumple. Y la acción se va a ejecutar si la condición no se cumple. Si la condición sí se cumple, entonces no se va a ejecutar la acción. La tabla de verdad de los no lógicos o de las negaciones es: yo tengo una condición, verdadero o falso, las dos opciones, y lo que hace es invertirlo. Si verdadero es el resultado de la condición, la negación es falso. Y si la condición es falsa, la negación es verdadera. Por ejemplo, yo estoy negando esta condición: año mayor a 2000. Entonces, para que vaya por el sí, esta condición tiene que ser falsa o no se tiene que cumplir. Por ejemplo, año es igual a 2020, esta condición se cumple, entonces no va a ejecutar la acción. Año es igual a 1990, la condición no se cumple, entonces sí va a ejecutar la acción. Ese es el resultado de utilizar la negación. Otra forma de utilizar la negación es con variables booleanas. Por ejemplo, yo tengo una variable booleana llamada presentado, y para darle una cierta lógica, si esta variable no fue presentada, entonces ahí ejecuta una acción de hacer algo. Y si ya fue presentada, entonces lo saltea y esa acción no se va a ejecutar. Por ejemplo, si ya fue presentado, como yo quiero verificar que no se ha presentado, entonces si presentado es igual a true, no se va a ejecutar. Entonces, cuando presentado igual a false, es lo que estoy preguntando acá, si no fue presentado, entonces la acción sí se va a ejecutar y hace lo que tiene que hacer para que sea presentado. Es las utilizaciones que más se usa para el no lógico. Con variables booleanas, y yo pregunto si la negación de ese resultado. Ahora hay otros operadores, además de los que ya estuvimos viendo hasta recién. Por ejemplo, yo tengo ilógico, pero con un solo ampersand, que no es lo mismo, no es exactamente lo mismo que el ilógico con los doble ampersand. Por ejemplo, yo con un ampersand, la condición 1 se evalúa y también la condición 2 se va a evaluar, no importa si la condición 1 es verdadera o falsa. A diferencia del doble ampersand. El doble ampersand, si la condición 1 es falsa, como los dos tienen que ser verdaderos para que esto se cumpla, entonces si la condición 1 es falsa, ya directamente ni siquiera se verifica la condición 2. A diferencia de este, que sí, con un solo ampersand, valida los dos, verifica las dos condiciones con los dos ampersand. Si la primera condición ya no se cumple, ya pasa de largo y la condición 2 ni siquiera se va a verificar. Después tenemos el o lógico con un solo pipe, que hace exactamente lo mismo. Con un solo pipe, las dos condiciones son evaluadas, no importa el resultado, pero con doble pipe, si la condición 1 es verdadera, no verifica la condición 2, porque ya sabemos que con 1 es verdadero, ya puede ejecutar la acción, así que no hace falta verificar las demás condiciones.
Si fueran 2, 3 o 4 condiciones, ya con la primera ya está. Sigue a ejecutar la acción. A diferencia de un solo pipe que verifica cada una de las condiciones. Y por último tenemos el O exclusivo, que a diferencia del O lógico, el O lógico con uno que sea verdadero, ya toda la condición es verdadera. El O exclusivo es una condición o la otra. No pueden ser las dos juntas. Si las dos condiciones son verdaderas, toda la condición es falsa. Y si las dos condiciones son falsas, toda la condición es falsa. La única forma de que esto sea verdadero es que una sea verdadero y la otra no. O sea, si condición 1 es verdadera y condición es falsa, condición 2 es falsa. O si la condición 2 es verdadera y la condición 1 es falsa. Por ejemplo, si yo tengo año mayor a 2000 o el O exclusivo, o el mes es mayor a 8. Entonces, si yo tengo año 2055, yo sé que año es mayor a 2000 y el mes es 9, el mes también es mayor a 8, pero se están cumpliendo las dos, entonces la condición completa es falsa. No se va a ejecutar la acción porque es uno o el otro. En este caso, año es 1990, la primera condición no se cumple y el mes es 2, la segunda condición tampoco se cumple, entonces es falso. No se ejecuta la acción. Ahora, ¿cuándo se ejecuta la acción? Por ejemplo, que el año sea 2020, mayor a 2000, y el mes es 4, es menor, no es mayor a 8. Entonces, la primera condición se cumple y la segunda condición no se cumple. Entonces, esto es verdadero. Otro ejemplo es 1990, el año no se cumple, pero el mes sí. Entonces, justamente uno no se cumple y el otro sí, entonces la acción se ejecuta. Ahora pasamos a las condiciones complejas, cuando empezamos a combinar todas estas operadores para hacer unas condiciones un poco más rebuscadas. Por ejemplo, yo acá tengo el año menor a 2000 y el año mayor a 2005, o el año mayor a 2005, y el código mayor a 1000. Acá tengan en cuenta los paréntesis. Los paréntesis en las condiciones complejas son muy importantes porque determinan cuando se combinan unos con otros. Esto sin paréntesis no tiene el mismo resultado. Por ejemplo, si yo tengo año 2055, no es menor a 2000, pero sí es mayor a 2005. Entonces, esta combinación dentro del paréntesis es verdadera, porque sí o sí tiene que ser una de las dos. Con una de las dos ya basta. Aunque el paréntesis es verdadero, pero el código es 900. O sea que, aunque este sea verdadero, este sea falso, el i sí o sí está obligando que el paréntesis sea verdadero y el código sea también verdadero para que se cumpla. Entonces, ya con el código no se cumple, no importa cuál es el resultado del paréntesis, esto va a dar falso y la acción no se va a ejecutar. Ahora, yo tengo año 1990, que es menor a 2000, ya con eso es suficiente, y el código es mayor a 1000, es 1005, entonces esta combinación me va a dar verdadero y la acción se va a ejecutar. El año 2002 y código 3000. Si bien el código cumple porque es mayor a 1000, pero el año no es ni menor a 2000 ni mayor a 2005. Entonces, esta agrupación dentro del paréntesis no se cumple, por lo tanto,
toda la condición no se cumple y va por el no. Ahora, año 2010 es mayor a 2005, con eso es suficiente para que se cumpla. Y el código 2000 es mayor a 1000, entonces ya se cumple y se ejecuta la acción. Vamos a ver un ejemplo. Año y código. Entonces, yo tengo el i, código mayor a 1000, 2000, acá decía 2005, y tenía paréntesis. ...2010, la condición 2 se cumple, por lo tanto todo el paréntesis se cumple, pero el código no es mayor a 1000, entonces esto me va a devolver falso. Ahí está, falso. Ahora, si yo pongo 5000, o sea que se cumpla una de las primeras dos condiciones y el código también, entonces esto me devolverá verdadero. Ahí, verdadero. Ahora, ¿qué pasa con los paréntesis? Si yo saco los paréntesis, esto va a cambiar. Yo cuando colocaba 500 me devolvía falso. Ahora, cuando colocaba 5000 me devolvía falso. Si ahora que le 500, digo, le saco los paréntesis, esto me va a devolver verdadero. Ahí. 1990. Vamos de vuelta. Yo coloco año menor a 2000 y año mayor a 2005 y código mayor a 1000. Esto me devuelve falso. ¿Por qué? Porque el código no cumple. Si yo le saco los paréntesis, esto me devuelve verdadero, solo con sacarle los paréntesis. ¿Por qué? Porque justamente el i está conjugando con estos dos y el o quedó aparte. Antes teníamos en conjunto estos dos comparaciones, año menor a 2000 o año mayor a 2005, pero ahora sin paréntesis tenemos esta conjugación. Tenemos año mayor a 2005 y código mayor a 1000 o año menor a 2000 por separado. Es como si los paréntesis estuvieran acá. De la misma manera. Me devuelve verdadero. ¿Por qué? Porque esto, año no es mayor a 2005, tampoco el código es mayor a 1000, pero sí el año es mayor a 2000. Como el o, solo hace falta que uno o el otro sea verdadero, entonces ya con eso es suficiente para que todo sea verdadero. Entonces, siempre hay que tener cuidado cuando se hacen las conjugaciones. Poner los paréntesis donde corresponden para agrupar las condiciones. Yo quiero que el año sea menor a 2000 o mayor a 2005 y además de esto, que el código sea mayor a 1000. Entonces, ahí yo soy un poco más preciso de lo que estoy buscando. Entonces, esto me devuelve falso porque ninguna de las condiciones se está cumpliendo. Esto siempre hay que tener en cuenta porque estas condicionales podría dar verdadero y ejecutar una acción donde no queremos que se ejecute. Entonces es importante determinar entre paréntesis, yo puedo poner paréntesis a todo, cuáles son los grupos que quiero que se combinen para armar bien la condicional. Porque como vimos, no es lo mismo año menor a 2000 o año mayor a 2005 que poniendo los paréntesis de este lado. Año mayor a 2005 y
código mayor a 1000. El resultado cambia y podemos tener ejecuciones que no deberían estar y podría provocar errores en el sistema que estemos desarrollando. Por eso es muy importante identificar cómo combinar estas condiciones. ¿Cómo sería esto en C#? Yo lo puedo poner así: año, entre paréntesis, menor a 2000, o año mayor a 2005 y código mayor a 1000. Entonces yo sé que 2025 sí es mayor a 2005, pero el código no es mayor a 1000, entonces esto me da falso. Ahora, si yo le saco los paréntesis que habíamos hablado, coloco este 1990 y va a dar verdadero porque la primera, año menor a 2000, se cumple. Ahora justo 2025, si ejecutamos, es falso, justamente porque está juntando este con este. Entonces, año sí es mayor a 2005, pero código no es mayor a 1000. Entonces, este es verdadero y este también tiene que ser verdadero, por lo tanto, esto es falso. Y como esto también es falso, todo el resultado va a ser falso. Por lo tanto, es muy importante separar con paréntesis los grupos de condiciones que queramos armar, más teniendo en cuenta los O. Los O son los que siempre generan problemas y confusiones que los I. Porque el I ya con uno que sea verdadero ya pasa, pero los O son los que podrían llegar a generar un problema, una ejecución que no debería ejecutar. Bueno, eso es todo por hoy. Hasta luego.